Nos vamos con nuestro compañero, con Marcelo D'Aloisio desde Europa, que nos va a informar. Nos vamos exactamente a Italia con Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Un placer enorme, muy bien, muchas gracias. Buen comienzo de semana. Mercedes, Ezequiel, para todos ustedes, para todo el equipo, todos los amigos televidentes. ¿Cómo andamos? Muy bien, un placer. Muy bien. Como siempre, tenerte. Qué noticia del fin de semana, ¿no? Con lo de Israel, con este atentado realmente grave, con la cantidad de muertos y este mapa que tiene que ver, que pone en vilo, ¿no? A todo el mundo, Marcelo. Totalmente. No se habla de otra cosa por acá en Europa y en todo el mundo, justamente a esta hora de la jornada. Recordemos que desgraciadamente entre las miles de víctimas mortales hay 4 compatriotas nuestros, 4 argentinos muertos, 4 desaparecidos. Entre las víctimas mortales hay un ciudadano nacido en Río Cuarto, ¿no? Rodolfo Jarkiewicz. Y yo estuve en contacto esta mañana con el Consulado General en Tel Aviv y me comentaban que se ha abierto un registro de conciudadanos, ¿no es cierto?, que se encuentran en territorio de Israel, estamos viendo las imágenes, ¿no?, y que pueden llegar a requerir evacuación. Inclusive el mismo cónsul que tenemos en esta ciudad judía, Ramiro Hidalgo, me comentaban que la Cancillería va a disponer de un vuelo específico para la repatriación de todos nuestros compatriotas, ¿no? Bueno, y ha pasado algo inédito durante este fin de semana, porque este no es un conflicto nuevo, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Entre israelíes y palestinos hay décadas de conflicto armado, pero el brazo derecho, el brazo armado de Hamas, que para algunos es un partido político, para otros es una banda de asesinos, me refiero a las brigadas de Al-Qassam, siempre se han limitado a lanzar cohetes explosivos contra Israel, sobre todo en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades del sur, muy cerca de la franja de Gaza. Ahora no, estos muchachos, entre comillas, se limitaron, también no se limitaron solamente a lanzar estos cohetes explosivos, ¿no es cierto?, sino que realizaron una incursión terrestre. Y ustedes vieron las imágenes, ¿no?, de la intervención en una fiesta de muchachos, de chicas judías al aire libre, de secuestros de familias enteras, de soldados israelitas que se sorprendieron por esta iniciativa de incursión terrestre por parte de estos terroristas musulmanes, ¿no? Y por eso el Estado de Israel ha declarado guerra más. Estamos viendo las imágenes de los bombardeos del gobierno de Netanyahu, con un saldo de víctimas mortales provisionales que es patético, ¿no? Más de 700 israelíes muertos, cerca de 500 palestinos que han perdido la vida, entre ellos inocentes que nada tienen que ver con este conflicto armado, ¿no? Sí. Hombres, mujeres, personas mayores, y para no hablar de los miles de heridos. La pregunta que uno se hace por acá, inclusive como analista de político internacional: ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que haya una paz duradera entre Israel y Palestina? Uno podría preguntarse, o mejor dicho, un amigo televidente que en este momento nos está viendo podría decir, bueno, Marcelo, pero esto hace años que están con este conflicto y no se acaba nunca. No se acaba nunca porque no hay voluntad política, me parece a mí. Claro. O sea, cuando vos estás gobernando Israel y estás gobernando gracias al apoyo de los extremistas de derecha ultraortodoxos que quieren solamente y exclusivamente, digamos, ocupar territorio palestino. Y si en Palestina están gobernando con el apoyo de Hamas, que lo que quiere es la desaparición del mapa, ¿no es cierto?, de Israel, no se puede llegar a una paz duradera. Marcelo, la paz duradera se puede conseguir solamente si hay en el poder en ambos bloques, ¿no es cierto?, un gobierno moderado que reconozca el derecho de Israel a existir en santa paz y un Estado palestino que nazca con fronteras reconocidas a nivel internacional y que los palestinos gocen del mismo progreso económico que tienen los vecinos de la vereda del frente. No Marcelo, sé si pero para eso hace falta voluntad política. Se habló mucho del tema de la vulneración del esquema de seguridad de Israel, ¿no? Se ha hablado mucho de ese tema y me imagino que algunos de los temas del debate también deben ser ese, ¿no? ¿Cómo se filtra jamás allí el fin de semana en Israel para este ataque? Hubo una baja de guardia, absolutamente, por parte de los soldados en esa zona. Nadie se lo esperaba, como recién decíamos, Ezequiel, ¿no? Aparte, Benjamín Netanyahu ha hecho perder de concentración a sus soldados, a los reservistas, con esa reforma judicial que él ha querido implementar. ¿Se acuerdan? Que le da más poder al gobierno contra las decisiones del Poder Judicial, eliminando los poderes de la Suprema Corte de Justicia, con un montón de compatriotas suyas que han salido a la calle a movilizarse contra el gobierno. Y el gobierno ha estado debilitado y, bueno, además, efectivamente, ha aprovechado esta circunstancia de debilidad política del gobierno, como siempre sucede en esta zona de Tierra Santa. Pero bueno, el Papa Francisco hoy pedía, por ejemplo,
que se acabe con la guerra en Tierra Santa, porque la guerra no lleva a ningún resultado, solamente a muerte, sobre todo entre inocentes, civiles inocentes, como hemos estado viendo en las imágenes que nada tienen que ver con este conflicto, ¿no? Por favor, qué terrible. Sí, un tema gravísimo. Gravísimo. Marce, te cambio un segundo, queremos aprovechar el tiempo que te tenemos para preguntarte varias cosas, pero ¿cómo se vivió el debate, el segundo debate de los candidatos a presidente por allá? Que ya el primero nos habías contado que había tenido repercusión. Ahora, ¿qué pasó con esta segunda parte? También se habla muchísimo, Mercedes, Ezequiel, queridos amigos, de este debate ayer en la UBA, en la Facultad de Derecho, donde acá los medios destacan efectivamente que se habló de cambio climático, de seguridad, del mercado laboral, ¿no? Y también de la corrupción, estamos viendo las imágenes correspondientes. Respecto al tema de la corrupción, acá los colegas europeos, que no son ni oficialistas ni opositores, como ustedes puedan imaginar, se tratan de otorgar una lectura neutral a los hechos. Pero bueno, acá han destacado las palabras que pronunció Patricia Bullrich, que propuso terminar con las mafias, algo que a juicio de ella Sergio Massa no puede hacer porque sería un miembro más de estas organizaciones mafiosas, ¿no? Palabras duras de Patricia Bullrich, que propuso bajar, destacan aquí los colegas, mientras estamos viendo los portales de los diarios más importantes de España en este caso, propuso bajar la edad de imputabilidad a 14 años y entrar en Rosario con las Fuerzas Armadas, ¿no? Mientras que también los colegas destacan que Massa tiene también la idea de crear una especie de FBI argentino justamente en Rosario, y después, bueno, también ponen de relieve desde el punto de vista económico respecto al eje trabajo y producción, la propuesta, el pedido que hacía Juan Schiaretti, el gobernador de nuestra provincia de Córdoba, que pidió la eliminación de las retenciones del campo y más ayuda para las pymes argentinas, ¿no? Y finalmente lo que destacan por acá los colegas europeos es que hay un Milei que continúa teniendo esta postura negacionista respecto al cambio climático y sobre todo las discusiones que mantuvo él con Breckman, ¿no es cierto? Cuando esta última propuso una reducción de la jornada laboral semanal, ¿no es cierto?, hasta las 6 horas diarias. Y por eso el diario El País esta mañana hablaba de venta de órganos, vagos socialistas, entre comillas, y ladrones, un debate opaco con destellos de incorrección política, y hay un común denominador en los medios europeos. Hablan de un poco brillo de Milei o de un opaco Milei en el debate de ayer, que está perdiendo, parece ser, digamos, consentimiento electoral, pero bueno, veremos la decisión que tomaron los argentinos el 22 de octubre. ¿No? El histrionismo de Milei ha descendido, ¿no? A partir de probablemente alguna visualización de un mejor resultado, y empiezan a moderar el discurso, ¿no? Cuando así se presentó el fin de semana. Nos vamos a Alemania también, allí con elecciones, Marcelo, ¿no? Bueno, a propósito de extrema derecha, efectivamente, ustedes saben que comenzó a surgir un partido nuevo en Alemania que es Alternativa por Alemania, que es una formación neonazi de extrema derecha. Estamos hablando de los nazis de Alemania y sabemos muy bien lo que ha pasado en este país durante el siglo pasado y en toda Europa, ¿no? Con la presencia de Adolf Hitler. Y cuando hay un aumento de la extrema derecha en Alemania, en Austria, preocupa mucho a la clase dirigente europea. Bueno, yo quisiera comentarles que hubo elecciones en 2 regiones alemanas, Hesse y sobre todo Baviera, cuya capital es Múnich. Estamos hablando de 2 feudos conservadores, para ser honestos. Siempre ganó el centro derecha en estas 2 regiones, pero nunca se esperaba que esta formación neonazi se transformara en en el segundo movimiento político más votado. Y sobre todo lo que se destaca por acá a esta hora de la jornada, ¿no es cierto?, es la caída libre y la pérdida de votos considerable que ha tenido el socialismo de Scholz, el socialismo que está en el poder a nivel nacional, junto con los liberales y los ecologistas de los verdes. ¿Por qué? ¿Por qué ha aumentado el consentimiento electoral hacia la extrema derecha? Porque los alemanes efectivamente están muy enojados con la clase dirigente actual respecto sobre todo al tema de la economía, porque no la está pasando bien Alemania, y sobre todo tienen temor que en Alemania comiencen a ingresar los refugiados que no paran de llegar, por ejemplo, a las costas sureñas italianas. Hay preocupación porque el año que viene van a haber 3 elecciones regionales más en la vieja Alemania Oriental, cuando todavía estaba en pie el muro de Berlín, y bueno, y ahí se dice que muy probablemente este partido neonazi de extrema derecha podría ser la principal formación más votada. Sería realmente muy peligroso para las futuras elecciones generales de Alemania y para tantos otros países europeos que están marchando hacia la extrema derecha, como por ejemplo Italia, donde desde octubre del año pasado tenemos a Giorgia Meloni como premier, como primera ministra, ¿no es cierto? Claro, está bien. Perfecto. Bueno, nos vas a seguir contando entonces cómo avanza ese tema. Ahora agradecerte tu tiempo y la explicación de cada uno de los temas que te planteamos. Buena semana, Marcelo. No, por favor. Gracias a ustedes por este momento. Cuando dispongan, aquí estaremos. Un gran abrazo para todos. Gracias, Saludos. Un abrazo.